Filipenses capítulo 4. Cuando todos lo hayan encontrado, podemos decir un fuerte amén. Amén. Unánime. Amén. Amén. Ok. Filipenses capítulo 4, versículo 1 dice: por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Oremos. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche, Señor. Bendecimos tu nombre y te exaltamos, Señor, porque solo tú eres merecedor de toda gloria y de toda honra. A ti, Señor, rendimos nuestras vidas, todo lo que somos, Señor. Y en este momento, Padre amado, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros, Señor. Sea moviéndose en este lugar, sea instruyéndonos, Señor, y guiándonos a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor Dios, que nuestras mentes puedan estar prestas, Señor, para lo que tú tienes hoy, Señor Dios, para ese pan de vida, Señor Dios, que sacia nuestra hambre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. En este preámbulo del capítulo 4, Pablo inicia diciendo algo que normalmente en las epístolas se hace al principio, enviando saludos y diciendo la intención de Pablo con respecto a los creyentes de la iglesia. Pero en el capítulo 4, Pablo vuelve y hace la aclaración y les muestra a los filipenses que el amor que él tenía por ellos realmente era un amor profundo, era un amor de hermano y un amor que provenía también del Señor. Pero entendamos varias cosas con respecto al amor, porque a veces entendemos que el amor es alcahuetear todo lo que el pueblo o lo que mis hermanos, en este caso de Pablo, alcahuetear de todo lo que ellos hacían, sea malo o malas actitudes o malos comportamientos. Pero Pablo le está diciendo que los anhelaba ver, y en el original esta palabra anhelaba verlos connota los deseaba ver, y se refiere a ese dolor que él sentía por un ser querido cuando partía. O sea, el dolor que sentía Pablo, el deseo de verlo, era un dolor genuino y un dolor que provenía de la ausencia, entendiendo de que los filipenses fue la primera iglesia que fundó Pablo en el continente europeo. Fueron los primeros que recibieron las buenas nuevas de salvación, el evangelio que estaba predicando Pablo en toda esa región. Y al ser los primeros, pues, es la primera cosecha, por decir, sus primeros hijos en el otro continente. Y gozaban, no que no amara a los demás, sino que a ellos los amaba. Y el tiempo que estuvo él con ellos, realmente alcanzaron a tener muy buenos lazos de amor como hermanos y de amistades. Por eso Pablo les aclara, porque lo que viene a continuación es algo que muchas veces a nosotros no nos gusta hacer. No nos gusta confrontar, no nos gusta ayudar a nuestros hermanos cuando están en alguna dificultad. Y es necesario que nosotros, los que hemos crecido, que hemos caminado un poco más con el Señor, nos es necesario exhortar y llamar la atención y ayudar a resolver situaciones que se van surgiendo en una comunidad o en una iglesia, porque es normal que hayan roces o hayan desacuerdos, y es importante que podamos tomar las medidas necesarias para hacerlo conforme y a la manera del Señor, no a la manera nuestra. No podemos resolver los problemas de la iglesia a nuestra manera, sino a la manera de ¿quién? Del Señor. Por eso es importante que nosotros realmente hoy y miremos en nuestro corazón si realmente amamos a nuestros hermanos. Que Pablo muestre el amor primeramente, antes de ir al punto que estaba en discusión o en disputa entre los hermanos. Realmente pensemos si amamos a nuestro hermano. Si hemos visto situaciones donde preferimos mejor quedarnos como callados y decir no, mejor no le digo nada, y dejamos que eso se acumule allí. O si realmente hacemos lo que la palabra de Dios dice, que debemos confrontar a nuestros
hermanos. Versículo 2 dice: ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pablo empieza con la situación, se enteró de que habían dos mujeres que tenían un desacuerdo. El texto no nos dice qué tipo de desacuerdo estaban enfrentando estas dos mujeres. Lo más cercano son dos posibilidades. Una, que fuese una confrontación doctrinal, pero la más de acuerdo al contexto sugiere que era una situación de tipo personal. Había algo, no se sabe qué, pero había algo personal que las tenía a ellas en una contienda constante cada vez que se reunían en la iglesia o se encontraban en la calle, o si eran vecinas, salía una a barrer y de pronto veía a la otra y le decía: mira, estoy en desacuerdo contigo con esto. Había contienda. Y Pablo le pide a su fiel colaborador, y esta expresión es usada para aquellos bueyes que se utilizaban para arar la tierra. O sea, le está diciendo a alguien como él, él le había puesto como anciano, a que interviniera en esa situación y que no dejara que esa situación siguiera adelante. Es importante, iglesia, que las situaciones se tienen que erradicar en el mismo momento y en el mismo instante. No pueden seguir caminando porque van creando rencor hasta el momento en que alguna de las dos partes decida irse de la iglesia porque tuvo un desacuerdo con su hermano. Y podemos decir que en este lugar no sucede eso, que no pasa eso, pero es muy común y sucede muy a menudo. Lo que pasa es que muchas veces nos los callamos. La palabra de Dios dice en Mateo 18 que si algún hermano peca contra mí, yo debo ir a él y exponerle esa situación. Y si mi hermano, no con la intención, porque más adelante nos vamos a dar cuenta, no con la intención de menoscabar a mi hermano o llevarlo a que él entienda que él es un pecador, sino con la intención que ya yo lo perdoné. Y quiero que él también sea perdonado. Porque la situación que estaba sucediendo ahí era que llevaban al servicio, llegaban a sus casas y el enojo permanecía en medio de ellas dos. Y la palabra de Dios nos enseña que el sol no se debe poner sobre nuestro enojo. Y solamente lo aplicamos a nivel del matrimonio entre esposos y esposas, pero eso también es aplicado en la relación que yo tengo con mi hermano. E incluso aún con los que no son hermanos. Yo debo estar bien ¿con quién? Con todos. Y debo procurar hacer el bien. Y en esa disposición estaban estas dos mujeres. Ahora, no eran cualquiera mujeres de la iglesia, y no vamos a decir que las mujeres son cualquiera, pero eran mujeres que habían predicado la palabra de Dios, habían predicado el evangelio junto con Pablo en la ciudad de Filipos. Eran mujeres referentes, eran mujeres. En Hechos 16 dice que cuando Pablo llegó a Filipos, a la ciudad de Filipos, no había sinagoga porque no había ni siquiera 10 hombres judíos para poder establecer una sinagoga en esta ciudad. Y él se fue al río para orar porque era el punto más propicio para la oración o para los rituales que los judíos hacían de purificación para presentarse al Señor. Se les facilitaba mucho, era a la orilla de un río. Entonces él dice que las encontró orando y dice que empezó a compartirle a una mujer que la nombra por su nombre, que es Lidia, y a otras mujeres. Seguramente estas dos mujeres pertenecían a ese grupo al que Pablo les predicó. Y esas mujeres apoyaron a Pablo en la predicación en esa localidad. Así que no eran mujeres que no entendían el evangelio, no eran mujeres nuevas en el evangelio, eran mujeres que entendían y aceptaron el evangelio en su corazón. Así que no estamos hablando del que viene por primera vez y que de pronto no entiende el evangelio, que apenas acaba de llegar. Está hablando de hermanos que ya conocían el evangelio y que eran referentes en medio de la congregación. Por eso era importante que
Pablo escribiera esto y les dijera, y era necesario que lo pusiera en la carta a decirle al anciano, oye, interviene rápido, interviene en esa situación, por favor, porque la unidad de la iglesia estaba siendo afectada por la situación de esas dos personas. Y tú puedes decir, bueno, yo no tengo nada en contra de nadie en este lugar, pero te puedo decir que si no lo hay, lo va a haber, porque el enemigo no descansa, iglesia. El enemigo siempre va a buscar una situación, siempre va a poner cortinas de humo, siempre va a intentar que la unidad que el Señor ha traído a este lugar, que la unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo, sea rota, sea destruida. Y es hoy el aviso del Señor que debemos tener cuidado, y no solamente un llamado a los ancianos, sino a ustedes, a cada uno de nosotros, como hermanos. Por eso es importante, iglesia, que el amor de Dios repose en nuestros corazones. Por eso es necesario que cuando vayamos a sacar la paja del ojo de mi hermano, primero que saquemos la viga que está en nuestro ojo. Y luego sí, vayamos. Eso es lo que está diciendo, es que si yo tengo algo en contra de mi hermano, debo dejarlo. Yo no puedo ir en contra de mi hermano y decirle, tú hiciste esto en contra de mí. Mira, sucedió esto, ya yo te he perdonado. Pero mira que esto no puede volver a suceder. Porque en la medida que tú peques y no te des cuenta, la ley dice que aunque alguno abrogara o incumpliera la ley por ignorancia, seguía siendo pecado. No, es que yo no sabía, sigue siendo pecado. Por eso es necesario que nosotros como hermanos nos cuidemos los unos a los otros. Ahora, no solo en la parte cuando alguien peca en contra de nosotros, también en el crecimiento espiritual. Porque debe haber unidad espiritual en medio de la iglesia. No podemos ir a predicar a otro lugar, no podemos pararnos en ninguna parte si entre nosotros hay desunión. No podemos decir que amamos a Dios cuando aborrecemos a quién. A nuestro hermano no lo podemos decir. Seríamos unos ¿qué? Mentirosos. ¿Y los mentirosos qué? No heredan el reino de Dios. Por eso dice, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pablo estaba seguro de que estas mujeres, de que estos hombres en Filipo, habían aceptado el evangelio tal cual como él se los había predicado. Por eso les dice, cuyos nombres están escritos en el libro de ¿qué? De la vida. O sea, que era posible que ellas se entendieran en ese proceso y perdonarse una a la otra. No se sabe si era por dinero, si fue porque no la saludó, si fue porque pasó por encima y no se dio cuenta que estaba allí. No sabemos qué fue lo que sucedió, pero sea lo que haya sucedido, tenían que perdonarse. Debían llegar a un acuerdo. Cuando dice que pertenecen al Señor, en la Reina Valera dice, sean de un mismo sentir, o sea, hay armonía en medio de ellos. Y la pregunta que surge es que si realmente entendemos que es armonía. Todo debe marchar y escucharse de una sola forma. Debe escucharse bien, en un solo sentido. No podemos estar en dos aguas, no podemos estar pensando si el problema era doctrinal. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a un problema doctrinal? Si lo enseña la palabra o no, porque yo puedo pensar lo que yo quiera o cualquiera puede llegar y decir, a mí me parece que Cristo no resucitó, pero ¿qué dicen las Escrituras acerca de eso? Que resucitó. Y eso es lo que yo debo creer. Eso es lo que nos hace ser unos en Cristo. Lo que dicen las Escrituras. El mismo Cristo. Dice, versículo 4, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Dos cosas importantes en este versículo, en este pasaje. Alégrense. El original dice regocijaos. Y vuelve y se lo repite. Porque estas situaciones no traen alegría a la iglesia. Cuando hay disputas entre hermanos, cuando hay desaveniencia, cuando todos no están pensando en lo mismo, cuando no todos no tienen el mismo propósito, no puede haber alegría en medio de la iglesia. ¿Andarán dos juntos que estuviesen de acuerdo? No pueden estar.
No hay alegría, lo contrario de alegría, ¿qué es? Tristeza, amargura en el corazón. Eso es lo que le estaba diciendo ahí. Había amargura en medio de la iglesia. Porque si un solo miembro del cuerpo es afectado, todo el cuerpo también lo es. Así que no eran las dos hermanas solamente las que estaban peleando, era toda la iglesia porque lo estaba permitiendo. Por eso es importante que en este proceso en el que el Señor nos lleva, vayamos creciendo y madurando y entendiendo lo que el Señor quiere para la iglesia o lo que el Señor quiere de la iglesia. Debemos estar alegres porque hay una verdad tremenda, dice, porque el Señor vuelve pronto. Maranata, aunque en el original dice que está cerca y también tiene la connotación de la presencia de Dios en nuestra vida en el diario vivir. O sea, que cuando yo me duermo, cuando yo me voy enojado con mi hermano, la presencia de Dios se aleja de mí. Tiene esa connotación. Por eso es lo que está diciendo Pablo, ojo con la presencia de Dios. Y acuérdense que Él también va a volver pronto, que está cerca su venida. Se nos olvida que hoy es el día de salvación. Y el problema no es que el Señor venga hoy, porque hay misericordia aún para los que se queden. Los que nos vamos con el Señor. Los que nos vamos con el Señor. Pero los que se queden por estar en esas situaciones van a tener misericordia. En el proceso de la tribulación van a tener misericordia. Pero si se nos reclamara la vida hoy, ese es el problema. Porque nos vamos para nuestras casas enojados. Nos vamos para nuestras casas con alguna duda, con alguna desaveniencia. A mí no me parece eso. Y nos acostamos, pero ¿y si no amanecemos? Si saliendo aquí a la calle Dios nos guarde y nos proteja, como decían las abuelitas, se nos reclama la vida. ¿Cuánta gente no ha perdido la vida hablando con otra persona? Le dio un paro fulminante y ya, chao. ¿Quién sabe hasta cuándo va a llegar los días de nuestra vida en esta tierra? Por eso debemos estar siempre alegres, que no haya nada donde, en nuestro corazón. Porque no sabemos el día que se nos va a reclamar la vida. No sabemos el día que Cristo venga, no sabemos el día ni la hora. Por eso es importante que entendamos eso y que los demás, y ser considerados con los demás, con los que nos ven. Esto debemos entenderlo de la manera como el original lo dice, con gentileza. O sea, yo no voy a entrar a mostrarle el pecado a mi hermano con rudeza. Por eso Pablo empieza hablando de que los amo y que anhelo verlos indefectiblemente o diferencialmente o independientemente es la palabra, de la circunstancia que estaba pasando. A pesar de que yo estaba en esa situación, Pablo dice, los amo profundamente. O sea, independientemente a lo que me hayan hecho a mí, yo debo ir con un corazón gentil, entendiendo que la falta de mi hermano no es en contra mía. ¿Me hago entender? Mi hermano pecó contra mí, pero como ya yo decidí perdonarlo, esa falta no está sobre mí. Y mi deseo es que la falta de mi hermano ya no esté en él. Lo que él haya pecado, así sea culpa de él o culpa mía. Por eso tenemos que entender de que Dios nos amó primero. Por eso nosotros le amamos. O sea, Él primero quitó lo que nos separaba de Él con lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Dios no nos va a exigir nada que Él no haya hecho primero. Por eso yo no puedo exigir algo a mi hermano si yo no lo he hecho primero. Por eso yo debo perdonarle ¿qué? Primero. Sea lo que sea, la situación que sea. Y si es plata, paguen porque no me gusta perdonar deudas. Ok. Versículo 6 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por... Aquí es donde está el problema. Estas mujeres habían dejado de orar. Cuando Pablo las encontró y les explicó el Evangelio, ¿qué estaban haciendo estas mujeres? Estaban orando. ¿Qué habían dejado de hacer estas mujeres? Orar. ¿Estás preocupado?
Estás afanado por algo. ¿Has dejado de qué? Lo que pasa es que pensamos que la oración simplemente es un rito. Pensamos que simplemente es un ritual. Era lo que hacían los judíos. Iban a celebrar la ceremonia o los rituales de purificación en el río. Pero cuando venimos al Señor, ya eso no se trata de rituales. Se trata de una relación con el Señor. Por eso Pablo dice, no se preocupen por nada. Deben ocuparse ¿en qué? En la oración. Cuando yo estoy preocupado es porque he dejado de ocuparme en la oración. Esto no tiene ninguna otra ciencia, ni tiene algo mágico. Esto no se trata, iglesia, tampoco de estar 24 horas orando. Cuando dice que oren, está diciendo que todo lo que hagamos, hagámoslo en comunión con el Señor. Cada decisión que yo voy a tomar, cada cosa que vayamos a hacer, cada reto, cada situación, cada plan, cada estrategia, cada trabajo, cada estudio debe ser en acuerdo con el Señor. ¿Qué beneficia al Señor? Que Él esté de acuerdo en todo. Incluso aquí dice que debemos orar, más adelante debemos orar con gratitud. Porque a veces en las oraciones son para pedirle al Señor algo que nos sirve a nosotros mismos. Por eso se llaman oraciones egoístas. Por eso no se les contestan, porque piden mal. Porque piden ¿para qué? Para sí mismos, para satisfacer sus propios deseos. Y ese es el problema, iglesia, que la oración y la relación que debe haber en la iglesia se sale de todo lo que el mundo nos está diciendo. El mundo, para que una persona sea próspera, tiene que mostrar cada día que tiene lo último en tecnología, que tiene que tener lo último en muebles, que tiene que tener el último álbum del grupo de turno. Ya no es un televisor de 32 pulgadas que satisfacen, sino televisores que cuestan más de 30 millones de pesos, entonces así de grande. Yo no lo puedo comprar porque mi apartamento es de 3 metros por 2,30, entonces no cabe. Meto eso y me sacan a mí del apartamento. Entonces, pero el hombre no se sacia. Y la oración lo que nos hace es deleitarnos ¿en quién? En el Señor, el que puede saciar todo nuestro corazón y nuestro ser, el que no permite que el rencor, que lo que hagan en contra mío, fructifique en mi corazón. Si mi corazón yo lo tengo ocupado en el Señor, lo demás no me interesa. Lo demás no me importa. Y cuando digo que no me interesa y no me importa, es que si pecan en contra mío, eso no me afecta. No es que voy a ser el que no pasó nada. Sí pasó algo, pero ya no me afecta en mi corazón. Y lo que tenemos que hacer en la pregunta es, ¿nos estamos ocupando en la oración? ¿O nos sigue pareciendo algo ritual y aburrido? ¿Cuántas veces hoy has clamado al Señor? No hagamos cuenta de ayer. Hoy, ¿cuántas veces has clamado? ¿Cuántas veces has ido a la presencia de Dios agradecido? Dile que está a tu lado, ocúpate. Porque si no lo has hecho, dile, desocupado. Cuando nosotros no nos ocupamos en la oración, somos unos desocupados. Y los desocupados, los flojos espirituales, piensan en cualquier cosa menos en hacer el bien. El flojo no piensa en nada bueno. Hay un dicho por ahí, pero no recuerdo cómo es lo que significa que el flojo, no sé qué hace el flojo, pero el flojo no hace nada bueno. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Miren que la oración no es ir a reclamarle a Dios. Ahora, dice también que el Señor, cuando vayamos a oración, Él sabe todo lo que nosotros necesitamos. Pero esta oración dice que ve al Señor y dile lo que necesitas. No lo que ambicionas. No lo que otro tiene. Lo que necesitas tú. Y una gente da un televisor y compró uno de 22 pulgadas. Y después fue un amigo, no, pero hubieras comprado enseguida uno de 32. No, pero si el de 22 me sirve. Me funciona. Todavía tengo el de 22. Pero queremos el de 32 porque el vecino compró uno de 32. Y empezamos a orar al Señor, Señor, si Él lo tiene, yo también lo quiero. Eso no es lo que tú necesitas.
sin importar si tienes un Hitachi, esos rojitos blanco y negro. Todavía existen esos televisores. No importa. ¿Qué es lo que tú verdaderamente necesitas? Que tu corazón esté como sano. Que tu corazón no tenga nada en contra de tu hermano. Porque si el Señor viene, ¿sabes qué te va a pasar? Te vas a quedar. Si hoy se te reclama la vida, te vas a ir para el infierno. Pero como no nos gusta que no hablen del infierno, pero el infierno existe. Por eso dice, en el libro de la vida es que debe estar nuestro nombre. Hay dos clases de libros que se hablan en la palabra de Dios, el libro de la vida y el libro de los recuerdos, o el libro de los hechos, de lo que hayan hecho los hombres. Y es tremendo lo que pasa en Apocalipsis 22, si no lo has leído, porque dice que los dos libros se abrieron, los dos. Y se juzgaron a todos por todas las cosas buenas y malas que habían hecho. Sin embargo, después dice, pero los que no se hallaron en el libro de la vida, o sea que tú no te vas a salvar ni por lo bueno ni por lo malo que hayas hecho en esta vida, sino porque tu nombre esté ¿dónde? Escrito en el libro de la vida. El Señor, cuando mandó a los discípulos, los encomendó de dos en dos, dice que ellos llegaron maravillados, porque en el nombre del Señor los demonios salían, los muertos resucitaban, los enfermos eran sanados. Sin embargo, si no se maravillen de eso, más bien preocúpense de que su nombre esté ¿dónde? En el libro de la vida. Y eso es lo que nosotros realmente no nos estamos ocupando. Si realmente nuestro nombre está ¿dónde? Escrito en el libro de la vida. Porque el problema no es que me lean a mí lo bueno y lo malo que yo hice. El problema es que yo mi confianza la haya puesto en el Señor. Porque si yo puse mi confianza en el Señor, sí Señor, yo hice todo eso, pero mi confianza estaba en el Señor. Ah, bueno, ven al seno del Señor. No estoy diciendo que no podemos pecar y creer en el Señor. Pero el Señor justificó todos nuestros pecados cuando vinimos a Él. Y todos esos están registrados todavía en el libro de los Hechos. Ahí están registrados. Lo que pasa es que ya no aplica. Ya el Señor no los va a usar en contra nuestra. Han sido borrados, echados a lo profundo de la mar. Pero eso no quiere decir que podemos seguir pecando. Por eso debemos asegurarnos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Es importante. Y que nuestras oraciones realmente vayan al Señor. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Es tremendo porque a veces pensamos que la paz del Señor, y muchos he escuchado que sienten paz para pecar. He escuchado a personas decir, me voy con mi novio para otra ciudad, solo 15 días, y en la casa no está bien, no, pero yo siento paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, ahí yo no sé. Lo que está diciendo aquí es que el corazón debe ser guardado en Cristo Jesús, independientemente de las circunstancias que estén a nuestro alrededor. Me pueden estar ofreciendo cosas buenas, pero si eso va en contra de la paz que es el Señor, del mismo Dios que guarda mi corazón, yo no lo debo tomar. Y si es una circunstancia en contra de mi vida, yo también voy a estar en esa ¿qué? Paz. Llámese desempleo, llámese no hay para pagar el semestre, llámese no hay para comer, o si hay para comer es agua y pan. Independientemente de todas esas situaciones, iglesia, la paz que sobrepasa tu entendimiento, lo que guarda es nuestro corazón y nuestra mente. Y no es para tener mente positiva, para andar declarando cosas buenas. Es para tener contentamiento en el Señor. Esa es la paz que viene después de la oración. Esa es la promesa que Dios nos da. Te hayan hecho lo que te hayan hecho, no importa. Pero si realmente eres del Señor, si realmente llevas una vida de oración, la promesa es que la paz va a estar en tu corazón. No te va a importar nada, no te va a importar ninguna situación, porque el Señor está contigo guardando donde están los sentimientos, donde están las emociones, donde realmente se preocupa el hombre. ¿Dónde nos preocupamos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos preocupados?
Pensar. Por eso el Señor dice, les prometo que la paz que sobrepasa todo entendimiento, mi paz les guardará ¿qué? El corazón y la mente. Yo no pienso que voy a comer mañana. Yo trabajo lo que tengo que hacer, yo hago lo que tengo que hacer. Pero yo no ando preocupado que voy a comer mañana. Por mucho tiempo mi nevera era una nevera de bailarina, agua y hielo. Y todos los días de comida. Nunca salí con un cuchillo a atracar a alguien o algo, porque yo tenía mi tranquilidad en el Señor. No salía a robar en los trabajos que tuve, a robar en la caja. A mí me alcanzaba el sueldo. Y si no me alcanzaba, es tremendo porque uno entra a trabajar en un lugar donde pagaban el mínimo y realmente las deudas de la casa no eran de millones, pero para mí eran grandísimas. Y yo dije, la única manera de pagarlas es que me aumenten el sueldo. No, aquí es complicado, ¿no? Que te aumenten el sueldo. No, yo voy a trabajar duro. Y vea, usted puede hacer esto, claro, yo lo hago. Y usted sabe, yo lo hago. Y en ese yo lo hago, terminé ganando el doble de lo que yo ganaba, lo que ganaban los demás. Luego se levantaron todos en envidia porque yo era el que más ganaba, pero yo decía, pero miren todo lo que hago. Y ellos no hacían nada de eso. Y después dejé de trabajar y vino otra vez la misma. Y ahí confiando en el Señor. Porque la diferencia no lo hace el trabajo. La diferencia no lo hacen las circunstancias. La diferencia la hace el Señor. Cuando esa paz está en tu corazón. Y si esa paz no está en tu corazón, hoy te invito a que te ocupes en orar y buscar al Señor como es. En no presentarte al Señor con quejas, sino con un corazón agradecido. En vez de estar pensando en cómo vas a hacer, en cómo vas a pagar. Mira lo que te dice el Señor ya para terminar en el versículo 8. Dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Muchos se agarran de este versículo para decir que, como un amigo mío que me encontré en estos días, me decía, ¿qué significa el burrito en que el Señor entró a Jerusalén? Era un burrito nuevo, nadie lo había montado. Y yo, bueno, dime qué significa, porque yo sé qué significa, pero ¿qué es que me estás preguntando? Carro nuevo, viejo. Eso no significa eso. En todo lo excelente, entonces si el carro no es último modelo y nuevo, no es excelente para mí. Lo que está hablando ahí Pablo, donde dice todo lo verdadero, encierra la palabra de Dios, lo único que es verdad. La palabra de Dios es lo único que es verdad. Dios es verdad. Dios se presentó como el único Dios verdadero en el Antiguo Testamento. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, el Hijo de Dios, se presentó como ¿qué? Como la verdad. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y la palabra de Dios es verdad. Entonces, ¿en qué debo pensar yo? ¿Qué es lo que me está diciendo Pablo en qué debo pensar? Lo mismo que me viene diciendo, ocúpate en la oración. ¿Y a quién le oramos nosotros? A Dios. Toda nuestra mente, todo nuestro corazón, iglesia, debe estar mirando al Señor. Todo lo honorable, no hay más nada honorable que nuestro Señor. Si hay algo digno de admirar, es el Señor. Si hay algo digno de alabanzas, es el Señor. Porque murió en la cruz por nosotros. Lo que nos apartaba del Señor, el pecado que estaba en nuestras vidas, fue quitado. Eso es digno de alabanzas al Señor. Eso es para levantarnos en esta noche y decir, Señor, gracias. Eso es para ir hoy en la noche en nuestra casa y decir, Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz. Y levantarnos en la mañana y decir, Señor, gracias porque tu misericordia se ha renovado y gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Porque eso es lo único de admirar. Eso es lo de buen nombre que debemos nosotros observar. Nombre que se le ha dado sobre todo nombre. No en otra cosa, no en lo que esta tierra nos promete, no en el carro, no en la universidad. Eso quiere decir que no vamos a tener carro, hombre, sí. El Señor nos puede dar un buen carro. Nos puede dar un buen carro de segunda, que por lo menos no se vare.
Algunos han le dado motos bonitas aquí. A mí me dio una que ya está descontinuada, pero no me deja metido en ninguna parte. Llueva o no llueve, esa moto va y viene. Y bien lejos que va y bien lejos que viene. Pero eso no es lo que debe ponerse en nuestro corazón. Lo que debe ponerse realmente es que el Señor es el único digno de montarse en un burrito nuevo. Él es el único digno, no nosotros. Nosotros éramos objeto de su ira. Sin embargo, ahora somos objeto de su amor. Y eso es lo que debe importar en nuestra vida, iglesia. Ocupémonos de orar. Vamos a orar. Señor Dios, que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor Dios. Gracias por tanto amor derramado allí, Señor. Realmente todo el pecado, Señor, fue puesto en ti, Señor. Y realmente, Señor, fuimos justificados, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz. Hoy venimos, Señor Dios, no a decirte lo que necesitamos, porque tú sabes lo que necesitamos. Y yo hoy, Señor Dios, clamo en tu presencia, porque lo único que necesito es tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Que guarde mi corazón y mi mente, Señor, para permanecer firme, Señor Jesús. Para estar en el lugar que tú me has designado, mi Jesús. Por eso hoy te pido, Señor Dios, que saques de nuestros corazones aquello que no te agrada, Padre. Si hemos pecado en contra de nuestro hermano, Señor, háznoslo saber, Padre amado. Y si lo sabemos, Señor, que podamos hacer, Señor, lo que dice tu palabra, Señor Dios. Hoy te pido que todo rencor, Señor, todo aquello que se haya levantado, Señor, y que el enemigo vaya a levantar, Señor, y que esté levantando ahora, Señor, sea ahora derrumbado, Padre amado, en el nombre de Jesús. Hoy yo te pido, Dios del cielo, que seas tú guardándonos, que seas tú guiándonos a toda verdad. Tú eres el Rey del universo, tú eres el Rey, tú eres el Señor. No hay un Dios tan grande como tú, Señor. Sé propicio en esta noche a nuestras vidas, mi Jesús, y transforma nuestros corazones para que te podamos amar así como tú nos has amado. En el nombre de Jesús, amén y amén.